Estimado compañero, hoy día vamos a hablar de algunas características que me parecen esenciales de conocer sobre el Partido Comunista de Chile. Recordemos que si revisamos los artículos y los libros que se han escrito en los últimos 20 o 30 años incluso sobre ciencia política en nuestro país o en el extranjero, pero referidos a nuestro país, un lugar destacado lo ocupan los libros y los artículos sobre el Partido Comunista. Es decir, no hay ningún otro partido entre los tradicionales y entre los nuevos que haya generado tanta discusión, tan intenso debate ideológico, histórico, cultural, político, como el Partido Comunista de Chile. La pregunta entonces es, ¿a qué se debe eso? Y la respuesta, que por supuesto es compleja, puede partir diciendo que se debe a que el Partido Comunista de Chile es una excepción en el mundo. ¿Y esto por qué? Porque somos un partido que está vivo, que es importante, que tiene trascendencia política, social, cultural. Y eso en momentos en que en el mundo occidental eso no es frecuente. Más aún, el Partido Comunista tiene una historia larguísima, casi 120 años de vida. Hemos sufrido persecuciones por décadas. Acuérdense, la primera persecución ya la tuvimos en el año 1927 al 31 con la dictadura de Ibáñez. Después tuvimos la persecución de la ley maldita entre 1948 y 1958 aproximadamente. Y más tarde, la tragedia que para nuestro pueblo significó la dictadura de Pinochet, para el Partido Comunista significó también una tragedia especial porque fuimos, sin lugar a dudas, los más perseguidos, los más asesinados, los más torturados. Así todo, salimos adelante, incluso después de esa persecución. Pero no solo después de esa, sino también cuando ya un número importante de partidos comunistas europeos se habían ido hacia la socialdemocracia. Por un lado, por las ilusiones que surgieron con el llamado eurocomunismo, y por otro, después con la caída de los socialismos europeos, con la caída especialmente de lo que eran nuestros referentes fundamentales, la Unión Soviética, la República Democrática Alemana. Cuando esos cuando esos países desaparecieron como países comunistas, incluso como países, la República Democrática Alemana fue integrada a la República Federal Alemana y la Unión Soviética se disolvió en una serie de países distintos. Cuando eso ocurrió, muchos anunciaron el fin del comunismo, el fin del marxismo, el fin de los partidos comunistas. Incluso algunos ideólogos con una imaginación desbordante, anunciaron el fin de la historia. La historia no solo no ha tenido su fin, ha continuado y nosotros seguimos vivos, seguimos además reconociéndonos comunistas, orgullosos de nuestro pasado, levantando nuestras banderas con la hoz y el martillo, cantando a todo pulmón la Internacional. Y así todo, estamos creciendo, tenemos presencia en el Parlamento, tenemos presencia en las organizaciones sociales, en la Central Única de Trabajadores, entre los estudiantes, y somos un partido importante en nuestro país. No solo lo fuimos, lo seguimos siendo. La pregunta es, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que no solo sigamos vivos, si no sigamos con esta importancia? En mi opinión, hay varias características
que son las que dan esta vigencia a nuestro partido. En primer lugar, somos un partido ligado indisolublemente a nuestro pueblo. Surgimos desde la clase trabajadora y hemos sido, todos estos más de 110 años, parte de esa clase, parte importante de esa clase. Pero además, con nosotros ha estado la intelectualidad más brillante que ha tenido este país. No solo hemos tenido a figuras como Pablo Neruda, Víctor Jara, Francisco Coloane, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayún, hoy día Raúl Zurita, etc. Hemos tenido también José Balmes, en fin, hemos tenido la intelectualidad, digo, más destacada, ha estado siempre al lado del partido. No hay otro partido en Chile que pueda enumerar entre sus figuras relevantes a tantos hombres y tantas figuras del mundo del arte, la ciencia o la cultura como lo hemos tenido nosotros. Hemos sido entonces parte importante de nuestro país. La historia del último siglo no se entiende sin la presencia del Partido Comunista, ni siquiera en sus aspectos que pudieran ser más lejanos. El mundo de la economía del país, por ejemplo, no se entiende hoy día sin la Corfo. No se entendió sobre todo antes sin la Corfo. Y la Corfo fue producto del Frente Popular y el Frente Popular fue producto del Partido Comunista de Chile. La ley que miserablemente ha servido para llenar los bolsillos de una serie de ladrones, ¿cierto?, en las Fuerzas Armadas, la ley de nacionalización del cobre, que aporta importantes fuentes de recursos para Chile, fue obra, si bien de todo el Parlamento, porque todo el Parlamento la aprobó, obra básica del esfuerzo de los comunistas que empezamos a pedir la nacionalización de las riquezas mucho antes de que el triunfo del gobierno de Salvador Allende permitiera esa nacionalización. Somos parte, pero no solo somos parte, somos un país, un partido con sólidos principios. Y eso es relevante. Nuestros principios básicos se sustentan en el marxismo-leninismo, en diferentes autores, pero dentro de los cuales Marx, Engels, Lenin, Recabarren y otros marxistas y hombres progresistas aportan ideas, conocimientos, propuestas fundamentales para entender nuestro quehacer político. Por supuesto, a esto ha contribuido también la elaboración propia del partido, ese tremendo intelectual colectivo que es nuestro partido. Además de eso, de estos sólidos principios que nos guían, tenemos una organización sólida, bien estructurada. Tenemos una organización leninista que nos permitió soportar los embates de la dictadura, una estructura que nos permitió salir adelante incluso después de haber perdido 2 direcciones completas de nuestro partido, torturado y asesinado. Así y todo, salimos adelante porque tenemos también esa organización sólida y bien estructurada. Y por último, y no menos relevante, hemos tenido una línea política permanente, constante, correcta, que nos ha permitido adaptarnos a los cambios. Una línea que, lejos de ser dogmática, como algunos nos han acusado, nos ha permitido seguir adelante en momentos difíciles como en momentos de éxito. Hemos tenido una línea política que nos permite hoy decir con fuerza: aquí estamos los comunistas,
aquí estamos y vamos a seguir adelante. En los próximos videos veremos algunos de estos elementos que hoy día les he mencionado y que los iremos desarrollando con más detalle. Muchas gracias.